capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. Te invitamos a escuchar todos los jueves de 11 a 12 a.m. el programa La Verdad del Evangelio por Radio Tiempo 1200 AM, producido y conducido por el pastor Henry Antúnez. Este programa está dirigido a enseñar y restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Así que tienes una cita todos los jueves de 11 a 12 a.m. La Verdad del Evangelio con el pastor Henry Antúnez por Radio Tiempo 1200 AM en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo 1200 AM se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Buenos días, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa La Verdad del Evangelio, por supuesto a través de Radio Tiempo 1200 AM. Este programa está dirigido a enseñar y a restaurar la vida de las personas conforme a la palabra de Dios. Le estaremos acompañando en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, licenciado Oliver Noguera, en el control técnico Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Nuestra mensajería de texto a través del 0412-367-8637. Queremos saber de usted que nos escucha, usted que ha estado siguiendo el programa. Quisiéramos interactuar con usted, que nos deje saber pues cómo le ha estado ayudando el programa, qué ha estado haciendo este programa, que lo que hacemos es develar esa verdad de Dios que cada día Dios revela a nosotros por su Espíritu. Entonces lo que hacemos es darle continuidad a eso que Dios nos dio, aquello para lo que Dios nos escogió. Y esa es la verdad que comentamos, que hablamos y que enseñamos por medio de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es a lo que Dios nos llamó. Entonces, en este tiempo, pues, hemos estado compartiendo, sembrando, estableciendo las raíces, las bases del Evangelio. Saber que ser cristiano es vivir conforme al orden, a la obra que Cristo tuvo a bien hacer en la cruz del Calvario. Esa maravillosa salvación que el Señor nos dio, esa que dice la palabra, que de tal manera Dios nos amó, que envió su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjese que hago énfasis en cree, porque hay algunos, tal vez yo también en algún momento creo que lo decía de esa manera, que decimos o que dicen, todo aquel que en Él crea. Pues no es crea, es para que todo aquel que en Él cree. Porque el creer es una constante, es algo constante, consecuente.
Es un tiempo presente. No es que usted creyó hace 20 años y ya se olvidó de eso y ya está. No, eso no es así. El creer nos pone en contexto de lo que es el Evangelio de Cristo. El creer es creer constante, consecuentemente. Y cuando creemos consecuentemente, nosotros estamos viviendo la verdad de Dios. A nosotros se nos abre el panorama, se nos abre aquello para lo que Dios nos escogió. Para cuando vivimos en el presente de Dios, vivimos fortalecidos, renovados en conocimiento, llenándonos cada día más de teniendo la llenura del Espíritu Santo que recibimos por esa armonía, coinonía que tenemos con Él. Entonces, esa es una verdad totalmente diferente a vivirla desde otro contexto. Entonces, la verdad del Evangelio, yo como siempre lo he dicho, es la que nos hace libres. Esa verdad maravillosa que ponemos de manifiesto en cada programa, porque de eso se trata el programa, de que usted y yo interactuemos, de que usted y yo entendamos la razón de vida que el Señor nos dio por su palabra, por su justicia, por su amor, por su poder. Esa verdad maravillosa que vino a nuestras vidas, que se hizo posible, esa libertad con que Cristo nos hizo libre. Todas y cada una de estas cosas, pues son las que nosotros ahora tenemos que vivir. Cuando digo vivir es ponerlas en contexto cada día más en toda nuestra manera de vivir. El Evangelio se disfruta, se conoce y se comparte, pero no lo puedes compartir si no lo disfrutas, y no lo puedes conocer y tampoco lo puedes conocer si no lo disfrutas, porque conocerlo es vivirlo, conocerlo es aplicarlo a tu vida y tener respuestas, tener experiencias, ver la manera como Dios se muestra en ti cada día. Es que puedas vivir consagrado a Él, es que puedas conocerle cada día más a Él. Eso lo propicia justamente este programa, lo hemos denominado de esta manera, porque uno de los impactos que tuvo en mi vida Jesús, el Cristo, sobre todo este evangelio maravilloso, es que lo puso al descubierto ante mí. Cuando yo digo que lo puso al descubierto, es porque hoy yo vivo libre, amados. Cuando digo que vivo libre, es que no hay dogma posible que pueda estar alrededor mío del cual me pueda yo hacer parte. No hay forma, manera alguna, que ningún tipo de dogma me pueda captar. Y eso lo digo responsablemente y el Señor sabe que es así. Porque cuando se me reveló Cristo, eso sucedió de una vez y para siempre. Ya nadie, escuche bien, nadie me va a mover de saber que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa revelación que vino a mi vida, pues no me va a permitir nunca más volver a entrar en dogmas, es decir, dar un paso hacia atrás para vivir un evangelio mezclado, para vivir lo que no es evangelio o cosas así, o otro evangelio. No, amados. Yo vivo ahora por el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hace, y eso es lo que me ha hecho y me ha dado la gracia, la fuerza, la dirección para hacer cada día más este programa. La verdad del evangelio, la obra de Cristo en la cruz del Calvario, esa obra maravillosa de la cual yo soy testigo. Y la gente, las almas lo pueden ver. Es decir, que pueden ver que yo soy un hijo de Dios, que yo soy un hombre renacido, recreado, que yo soy un hombre, ¿por qué digo esto? Bueno, porque yo he conocido mucha gente y conocido muchas partes y ahora puedo testificar de la gracia, de la justicia maravillosa de este Dios que un día me escogió y me trajo acá por su gracia. ¿Ve? Entonces yo soy testigo de ello y para ellos Él me escogió. Dice la palabra en el capítulo 1, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8,
que el poder que Él nos dio del Espíritu Santo, que este poder es justamente para testificar de Él. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento. De eso les estoy hablando. Poder para testificar. ¿Testificar de qué? Bueno, de la libertad con que Él me hizo libre, de su justicia, saber que en mí se ha cumplido su palabra, de que si permaneciéramos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Pues es así. Hay hermanos que dicen, por ejemplo, como lo decía yo, y conocerás la verdad y la verdad nos hará libre. Pues no, amado, la palabra no dice así. La palabra dice, si vosotros permaneciereis, si ustedes permaneciereis en mi palabra. Entonces es diferente decir eso que decir, conocerás la verdad y la verdad hará libre. Pregunto, ¿cómo vamos a conocer la verdad? Pues no es igual a decir, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es totalmente diferente, porque ya tienes algo que está de antemano, que es lo que te va a hacer libre. ¿Qué es? La verdad. ¿Cómo voy a conocer la palabra? Por medio del Maestro, por medio de Cristo, que cada día va a estar enseñándome, por medio de su Espíritu. Dice la palabra que cuando el Espíritu Santo vendría, cuando Jesús se iba, dijo que si él no se iba, el Consolador no vendría, y que a nosotros y que a la verdad era necesario que Él se fuera, que nos convenía de que Él viniera. Hoy sabemos por qué Jesús nos decía que nos convenía que Él viniera. Porque si el Espíritu Santo de Dios no venía, no había forma, manera alguna de que pudiéramos restaurar el estado espiritual en nosotros. Es por ello que Él tenía que venir. Y dice, y cuando Él venga, os enseñará todas las cosas. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces por eso decimos, hoy podemos hablar de esta verdad maravillosa. Y cuando Él venga, tomará de lo mío y los hará saber. Entonces, esa es la revelación de Cristo, que ahora somos espirituales. He venido diciendo y lo repito una vez más responsablemente. La espiritualidad en el creyente comienza cuando usted asume, entiende que usted es templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Si usted no entra en el contexto, en el conocimiento, pues, de entender y conocer, como dice 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo? ¿No sabéis? Esa es una pregunta. Y morada, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, el que no sepa eso, el que no se dé por enterado de eso, cuando eso no te es revelado, amado hermano, entonces usted no está caminando en el Espíritu. Entonces usted no tiene el Espíritu. No es que el Espíritu no esté usted, no es que usted no haya sido sellado, no es que el Espíritu no haya venido a morar en usted, es que usted no se ha dado cuenta de ello, es que usted no está enterado de ello, usted no lo ha asumido. Entonces usted sigue viviendo este evangelio, pero no de la manera que se tiene que vivir, ¿no? Entonces esa es la verdad del evangelio. Por eso le digo, la verdad del evangelio es la obra de Cristo que ahora mora en mí y que las personas lo pueden ver. La verdad del evangelio es irrefutable, es palpable, inmutable, es decir, vino a nuestras vidas una vez y para siempre. Esa verdad vino a quedarse en nosotros. ¿Cuál es esa verdad, pastor? Bueno, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, es decir, separados, apartados para Dios. El Espíritu Santo dice también, 1 Corintios 6:17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es una fusión, amado. Cuando hay una fusión es una aliación, eso es inseparable. Sencillito, como lo he dicho, y lo diré siempre. ¿Ve? Café con leche. Usted toma una porción de café y una porción de leche. Lo mezcla y tienes ahora café con leche. Ya nunca más volverá a hacer el café, ni tampoco podrá sacar la leche. Es decir, no puedes, si quisiera separar
el café para un lado posteriormente y la leche para otro, ya no podría, porque salió de las dos cosas al unirse, salió una sola. Eso somos nosotros, uno con el Señor. Somos uno con Él espiritualmente. Nosotros estamos, es decir, estamos insertos en su espíritu. O al contrario, como lo quiere decir, nos hizo templo, morada de su espíritu, para que el espíritu vivificado, porque nosotros somos ahora espíritu vivificado, ¿verdad? Eso lo hemos hablado en otras oportunidades, vino a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor puso un espíritu nuevo en nosotros, ¿verdad? Y ese espíritu nuevo que el Señor puso en nosotros, espíritu vivificado, ese espíritu tiene contacto, tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios. Entonces se fusiona, ahí hay una fusión, ¿ve? Entonces por ello es que tengo que vivir enterado de que el Espíritu Santo mora en mí, para que yo pueda ser un ser espiritual. Y yo no estoy hablando esto por hablarlo. Cuando usted, y si no, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Dice también, pero vosotros no sois de la carne, ¿verdad? Pero dice en Romanos 8:9, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Y si el Espíritu de Cristo no está en nosotros, entonces no somos de Él. Terrible. Entonces por ello es que tenemos que darnos por enterado que somos templo, morada del Espíritu Santo de Dios, para que podamos entonces asumir nuestra vida espiritual. Si nosotros no asumimos nuestra vida espiritual de esta manera, amados, entonces es sumamente difícil que podamos dar frutos espirituales. Es difícil que podamos tener coinonía, armonía con el Espíritu Santo de Dios, porque no estamos en la misma dirección, no estamos habitando en el mismo contexto, entonces no hay llenura, no hay guía, entonces seguimos siendo, aunque hayamos, digamos, gloria a Dios, aleluya, aunque nos hayamos, salgamos todos los días, pero no vivimos en el poder de Dios, no vivimos por el Espíritu, vivimos con cualquier cosa menos eso. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Esa verdad maravillosa que vino a nuestras vidas y que ya nunca más podemos, de la cual nunca más nos podemos separar. La verdad del Evangelio es que solo Cristo salva. Esto pareciera algo como un chascarrillo o algo así por el estilo, algo repetitivo. Pero eso hay que repetirlo hasta la saciedad una y otra y otra y otra vez. Porque esta palabra tiene poder. Cuando usted dice solo Cristo salva, usted está hablando de algo grande y poderoso. Solo Cristo salva significa, no hay lo que dice Hebreos 4:12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que pueda salvar. El único que salva es Cristo. Y yo no sé los que no lo han entendido o interpretado de eso. Yo no juzgo, yo no digo nada. Pero yo quiero que sepa que solo Cristo salva. Que si usted no aceptó a Cristo con los estándares de fe correctos, pues yo no sé si usted verdaderamente tiene una salvación. Pero no es con esa serie de cosas y en fin, qué sé yo, y haciendo obras como se pueden salvar. Solo Cristo salva. Dice la palabra en 1 Timoteo 2:5, dice que porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, por eso les digo y confirmamos que solo Cristo salva. Hebreo 4:12, pareciera, todo el mundo sabe esta palabra, pero pareciera que la saben de memoria, pero nunca la pusieron en contexto. No viven el significado de la palabra, ¿no? Y esto es problemático, porque no nos permite avanzar, cristalizar, es decir, consolidarnos en la fe, consolidarnos en lo que hemos creído. Entonces, Hebreos 4:12 dice que solamente por revelación. Si no fuese así, entonces, amados hermanos, escuche bien, si no fuera por revelación, Hebreos 4:12,
Si no fuese así, entonces la iglesia de nuestro Señor y Dios Jesucristo, es decir, la congregación de santos a nivel del mundo, el cuerpo de Cristo, donde nosotros, que es una sola iglesia, donde todos y cada uno de nosotros, independientemente de, somos un cuerpo, y el Señor Jesucristo es la cabeza. De esa iglesia les estoy hablando. Esa iglesia no tuviera o no tuviese en estos tiempos tantos problemas como los que tiene. Porque los problemas que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en estos tiempos son gigantescos. Entonces, la iglesia no estuviera tan dividida como está, tan dogmatizada, tan separada de Dios, tan conflictiva, tan confundida, viviendo bajo estándares de fe incorrectos, asumiendo falsas doctrinas y no la única y verdadera doctrina que es Cristo. O sea, si la iglesia entendiera Hebreos 4:12, es decir, que solo Cristo salva, no tendría que hacer ninguna otra cosa porque ya Cristo lo hizo todo. Lo único que tuvieran que tener es su corazón centrado en Cristo. Nada más. Simple y llanamente buscando la guía, buscando la dirección, viviendo el pacto que nació en Génesis 3:15, el pacto de la simiente de la mujer, cuando Dios anunciara que ese es el pacto maravilloso por el cual todos vivimos, que se consagró después más adelante y lo podemos explicar. La simiente de la mujer es el Cristo prometido. Dice la palabra, dice, ella herirá en la cabeza a la serpiente y ésta le heriría en el calcañar. Pero posteriormente en Isaías 7:14 el Señor vuelve a anunciar sobre esa declaración que en el mismo Edén, en el mismo Génesis, en la separación, porque allí mismo se suscitó el juicio y la misericordia. El juicio cuando el hombre cayó, cuando el hombre pecó contra Dios, se separó de Dios. Y sabemos que grandes cosas ocurrieron allí. El hombre cambió su naturaleza espiritual por la terrenal. Y eso lo sabemos, amados. Entonces, pero allí mismo, este hombre que había caído de la gracia, este hombre que ya no estaría más bajo la unción divina de nuestro Señor, que ya no estaría bajo la dirección, guardia, custodia, luz, bondad, amor, bendición de Dios, porque allí también se perdió todo lo que Dios le había puesto, todo lo que Dios había entregado, toda la obra de Dios todo lo que Dios había creado, se lo entregó al hombre y el hombre se lo entregó a Satanás. Allí se perdió cuando Satanás lo engañó, introdujo en el hombre incredulidad. Y ese espíritu de incredulidad, que una vez que entró en el hombre inmediatamente se embarazó de ello y tomó del árbol y comió. El hombre violentó lo que Dios le dijo, el hombre introdujo el pecado, fue por ello que se separó de Dios. Al tanto hoy, de esa manera está toda la humanidad. No estamos, gracias Señor por haberme llamado y libertado. La humanidad entera vive de esa manera hoy. ¿Cómo está la humanidad? El problema fundamental que nosotros tanto hablamos de acá. El problema fundamental del hombre, ¿cuál es? Separado de Dios. ¿Dónde nació esa separación? Allí mismo en el Génesis. Separado de Dios, nace con el pecado original y está condenado eternamente. ¿Ve? Entonces, el hombre sin Dios está perdido. No hay forma, manera alguna de que el hombre pueda salvarse a sí mismo. Porque si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, no hubiera hecho falta entonces que tuviera que morir Cristo, porque el Hijo de Dios tuviera que haber muerto por nosotros. Porque con las obras era suficiente para salvarnos. Entonces, cuando yo les hablo de este contexto, desde esa simiente de la mujer, que es el pacto santo, es la simiente de la mujer, es el Cristo, ¿verdad? Dice Isaías 7:14 lo ratifica, habla de que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Luego en Mateo capítulo 1, versículo 18 se da el nacimiento de Jesús y vemos cuando leemos del 18 al 23,
podemos leer allí en el contexto y vemos que ese es el Dios con nosotros y se hace manifiesta, allí se cumple la profecía de Isaías. Pues este que estaban haciendo es el Cristo. Este que están haciendo es el Cristo prometido, es el pacto eterno, el pacto por el medio del cual todos y cada uno de nosotros, pues todo aquel que bien haya tenido la bendición divina de aceptar a Cristo como su suficiente Señor y Salvador, pues hoy es salvo y pasa a formar parte nuevamente del reino glorioso de los cielos. Tal vez usted que me escucha dirá, bueno, pero yo he creído y yo no siento eso. Bueno, esto no se trata de sentir eso, se trata de vivirlo, de que usted es un espíritu junto con el Señor. Yo estoy hablando de cómo Dios, del juicio y la misericordia que desde el Edén ya el Señor nos diera. Este Jesús que nació, este Jesús nacido que nos muestra Mateo, comienza su obra, comienza a caminar, comienza a ser ese Jesús que el Señor anunciara, nació, se hizo hombre, cumplió aquello para lo que fue enviado, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así está escrito, creo que en Lucas 19:10. Y así está escrito. Y este Hijo de Dios, estoy hablando del Evangelio, de cómo se nos dio el Evangelio, hasta llegar a Juan 19:30, que es donde Jesús dice consumado es. O sea, Jesús lo que estaba era anunciando que se había cumplido con todo lo inminentemente necesario para restablecer el reino de Dios que se había perdido cuando el hombre pecó en el Edén. Así de sencillito. Ese es el Evangelio del cual nosotros ahora hablamos y debemos hablar, porque somos salvados para salvar. Dice el Señor que Dios nos reconcilió con Él y nos dio la palabra de la reconciliación. Es decir, reconciliados para que ahora nosotros reconciliemos. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a hablar del evangelismo. Ahora, nosotros el evangelismo no es con métodos de hombre, con métodos creados. Yo les digo a mis consiervos en la congregación, siempre les digo, siempre les hablo. La predicación, la evangelización es sencilla. Usted solamente hable de lo que Cristo hizo por usted. Si quiere no hable más nada, pero dígale solamente, hable de testimonio de lo que Cristo hizo por usted. Cuando el Señor libró, salvó, como queramos decirle, al Gadareno, cuando el Señor lo libró, una vez que aquel hombre que andaba por los sepulcros, encadenado, dando gritos, aquel hombre atolondrado, una vez que salieron los demonios, recuperó su estado natural, y el hombre andaba con Jesús, andaba arreglado y todo el mundo se asombraba. Y él quiso seguir, después que el Señor lo libró de ello, él quiso seguir al Señor, quiso irse con él. Y el Señor le dijo que no, que se quedara a testificar de las grandes cosas que el Señor había hecho por él. Ese es evangelismo. Eso es evangelismo. Solamente que usted hable de lo que el Señor ha hecho por la vida suya. Ese es el evangelio que nosotros hablamos. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el que todos y cada uno de ustedes y yo y todos, amados hermanos que conozcamos, que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados todos y cada uno a hablar de ese evangelio. Ese es el evangelio, amados, que nació allí. Ese es el nacimiento del evangelio y el cual yo te hablo hoy cada día. Que hay cualquier cantidad de dogmas, bueno, eso han surgido de eso les estoy hablando, de la gran confusión que tiene la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Para eso es que usted que me está escuchando y yo hemos sido tomados, porque si conocemos la verdad somos libres, ahora podemos libertar a otros. Ahora eso recae sobre nosotros y somos los que tenemos ahora que llevar esta palabra de libertad y gracia a todas y cada una de las congregaciones, a todos y cada uno de aquellos que conozcamos de la misma manera. Pero sobre esto vamos a darle continuidad, vamos a seguir hablando en el siguiente espacio. Vamos a ir a una pauta musical y enseguida regresamos.
Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, Dios. Santo, Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Regresamos una vez más ya aquí con ustedes, dándole continuidad pues a este maravilloso programa La Verdad del Evangelio. Es la verdad de Dios que ha dispuesto para nuestras vidas una vida abundante que el Señor vino a darnos. Esa vida pues está en su Hijo, en Jesucristo. Y es por medio de ello pues que nosotros hoy podemos hablar de la vida que Jesús nos dio. El Evangelio no es, como es un instrumento tan poderoso de Dios
para todo aquel que cree. El enemigo nunca ha dejado de atacarlo. Desde el principio, por eso Pablo en los Gálatas les decía, y de eso les hablé la semana pasada, que les decía que no era que hubiera otro evangelio, sino que trataban de confundirlo, siempre se habían levantado contra el evangelio. Y ese es el enemigo natural de Dios, o sea, Satanás, que siempre pues ha tratado de desvirtualizar la verdad de Dios. Desde el Edén, pues, cambiar la verdad de Dios por la mentira, porque Él es mentiroso y padre de mentira. Dice la palabra en Juan 8:44 que cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces ese es su instrumento fundamental, la mentira. Entonces él justamente, pues, sin embargo, uno de los elementos con los que él consecuentemente obra, pues, es fomentando la incredulidad. La incredulidad es el antónimo de la fe. A veces no me gusta, bueno, no es que no me gusta, sino que hablar de fe es tan profundo, no me decir que complicado, sino profundo, que la mayoría de las personas creen y dicen, asumen, que creer es lo mismo que tener fe, pero no es así. La fe en Dios es creer en lo que, tener la certeza y la convicción. Tiene dos elementos fundamentales: certeza y convicción de lo que no ves. Entonces, eso no puede ser para el hombre natural, porque el hombre natural es limitado, es un hombre finito. El hombre está dotado de, eso fue lo que adquirió en el Edén cuando perdió la espiritualidad. El hombre empezó a vivir, pues, le dio continuidad a su vida, pero con los sentidos auxiliares, es decir, la vista, el olfato, los oídos, el tacto y el gusto. Esos 5 elementos, pues, son los que guían al hombre, y de eso el hombre infiere. De eso, por lo que él percibe, bien sea por sus oídos, por su vista, por su olfato o por su tacto, de eso habla el hombre. Pero el hombre no puede hablar ni dar como fiel, como justo algo que él no ve. Y la fe, pues, es la certeza, es la convicción, es la convicción de lo que espera, o sea, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Entonces el hombre no puede hablar de lo que no ve. Entonces, para que el hombre crea en Cristo, Dios tiene que obrar por su espíritu, abre el corazón del hombre para que, como la palabra de Dios contiene fe, cuando comenzamos a hablarle, es decir, lo hace sensible a su palabra, para que cuando el hombre, cuando se comienza a hablársele, cuando se le lleva el mensaje de salvación, esta persona que ya Dios acondicionó, que ya Dios preparó su corazón, reciba ese mensaje y la persona pueda decir: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepto como mi suficiente Salvador y Señor. Entonces, es así como el hombre puede decir creo, porque si no, de otra manera, vuelvo a repetirle, el hombre por decir creo, bueno, ¿qué es lo que tengo que decir? Usted me está predicando, ¿cómo soy salvo? Bueno, tú eres salvo simplemente reconociendo y aceptando a Cristo. Bueno, yo lo quiero aceptar, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, ese tipo de acciones la hace el hombre, pero usted es testigo de que cada vez que usted le lleva un mensaje a alguien y le está hablando el mensaje, la persona se queda como si no estuvieran allí, no entienden de que usted les está hablando, y entonces es uno el que tiene que moverlo, el que tiene que hacerle la palabra de aceptación. Entonces somos nosotros, así lo hacía yo anteriormente, gracias al Señor me libertó de eso, ahora entiendo que no es la manera. ¿Cuál es? Bueno, repite conmigo: Señor Jesús, te acepto hoy, Señor, me arrepiento de mis pecados,
y te acepto como mi suficiente Señor y Salvador, te acepto, escribe mi nombre. Entonces, y las personas repiten eso. Hoy yo entiendo que esa manera es incorrecta para la aceptación. Cuando nosotros le hablamos a las personas, donde quiera que nosotros vayamos, las tinieblas tienen que ser quebrantadas. Nosotros vamos en el poder del Espíritu. Y donde quiera que nosotros estemos, ahí llega la luz. Entonces tienen que ser quebrantadas las tinieblas. Es un acto espiritual, eso no es un acto terrenal. Entonces, por eso yo puedo hablar de los estándares incorrectos. Los estándares de fe incorrectos son los que dan origen a las falsas doctrinas. Los estándares de fe incorrectos emiten resultados incorrectos. Es decir, la persona que creyó incorrectamente, pues hoy debe de entrar en el proceso de confesión, porque la palabra dice que, ¿cómo es que dice Mateo 11:32? No sé, dice, el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, y el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Yo quiero decirle algo que yo hago siempre. Señor, sé que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, yo te acepto hoy como mi Salvador y Señor. Sé que moriste por mí, sé que obraste en mi vida. Sé que yo estoy aquí porque así te plació traerme, Señor, redimirme del pecado en el que yo estaba sumergido. Entonces, no importa si usted, digo, creyendo o no creyendo que usted era, pero yo me aseguro hoy de que mis estándares de fe son correctos. Yo me aseguro hoy de vivir conforme al orden del Señor. Hoy yo me aseguro cada día de asumir y reconocer que el Señor es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vivir conforme a la única y verdadera doctrina que es Cristo. La única verdadera doctrina es Cristo. Entonces, hoy por hoy la iglesia está viviendo pues con llamado de cualquier manera y forma. Y no es así. Y no como Dios, no con la identidad que Dios nos dio. La identidad que Dios nos dio es vivir como hijos de Dios. Es así como tenemos que nosotros vivir. La única que Dios nos dio está en Juan 1:12. A los que creen en su nombre le dio potestad de llamarse, ser hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, hijos de Dios. Y es así como tenemos que aprender a vivir. Hijos de Dios por derecho, porque Dios nos constituyó en un acto absoluto y soberano de Él, como soberano es Él, pues nos constituyó en sus hijos. Y dice la palabra que esto no nace ni de carne, ni sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Es decir, no somos hijos terrenales, somos hijos celestiales, con una voluntad absoluta de Dios, dándonos esa paternidad, asumiendo la paternidad legal, estatutaria de todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos ese legado, tenemos ahora una nueva ciudadanía. Tenemos un registro celestial que es el mismo registro que está aquí en la tierra. Cuando nace un niño, vas y lo registras en la jefatura civil más cercana o correspondiente a la jurisdicción donde él habita, donde habitan sus padres, pues. Y vamos y lo anotamos allí, y eso es lo que dice que ese niño nació un niño venezolano. Y también, después que tienes 9 años, te dan la cédula de ciudadanía. Eres un ciudadano venezolano. Pues nuestra ciudadanía, dice la palabra, que está en el cielo. Nosotros tenemos un registro celestial. Nosotros estamos registrados en el libro de la vida. Eso significa que eso es nuestra justificación per se. Porque los que no están inscritos en el libro de la vida son los que serán arrojados en el lago de fuego. Entonces nosotros sí tenemos un registro celestial. Y ese registro celestial nosotros lo tenemos que vivir con ese convencimiento. Con esa verdad con verdad como la que Dios nos ha dado. En estos días leía un pasaje bíblico de alguien, porque siempre me ha inquietado
bueno, siempre revisando, todos nosotros estamos llamados todos y cada uno a vivir. Y dice me encontré con un pasaje que siempre ha sido de bastante misterio, diríamos, o de controversia, que es Mateo 7:21 en adelante. Entonces, ese como tiene un subtítulo que dice nunca os conocí, normalmente lo leemos hasta el 23, pero cuando usted lee en contexto de esta enseñanza, hay que leerlo pues hasta el 29, porque es una sola enseñanza de lo que Jesús está hablando allí. Y dice, voy a permitir leerlo, dice de la manera siguiente en el nombre de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es tremendo. Esto aquí comienza el contexto de esta enseñanza. El contexto es que los que estaremos verdaderamente reconocidos, por eso les hablo de los estándares de fe. Los que hemos sido reconocidos, los que hemos aceptado a Dios conscientes y contestes de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, somos los que debemos caminar en esta voluntad. Entonces dice la palabra, ¿verdad? En el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas son las consecuencias de los estándares de fe incorrectos. O sea, personas que estaban acá, personas que creían que estaban acá, pero no estaban acá, porque la forma como aceptaron o vinieron no era la forma correcta. Pero él le dice cuál es la manera correcta, o sea, cómo deben de vivir los que de manera correcta creyeron. ¿Cómo? Bueno, el 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, hoy te estás enterando de esto, hoy ahora debes entender que no todos van a entrar. Y él comienza a decirle, debes ser prudente en vivir conforme a la palabra. Es decir, no todo, él dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está hablando de lo que te viene hablando del 21, de la voluntad de su Padre, que está en los cielos, que es por la cual tenemos que vivir. El hombre que vive conforme a esta voluntad es el hombre prudente. Ese es el hombre prudente, el que vive haciendo la voluntad de Dios. Y esa voluntad, y cuando nosotros vivimos haciendo la voluntad de Dios, pues esto es edificar en la roca. Y dice la palabra, desciende lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir, toda situación que pueda sobrevenirte, no importa, usted está firme porque usted ha creído verdaderamente, sabiendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que tú vives en su nombre, que tú vives con su poder, que tú vives con tu mente, tu corazón centrado en Él. Y eso es lo que emana tu justicia, tu gracia, tu poder. Eso es lo que es el respaldo celestial con el cual vivimos cada día. Esa es la verdad del Evangelio. Pero también habla de cuando se escucha la palabra de Dios, cuando la entiendes, cuando te es revelada y no la pones por obra. Cuando no edificas en la roca, entonces edificas en la arena. Entonces estos son los que van en aquel día. Estos que edifican, que son los imprudentes, los insensatos, son estos que hacían otras cosas que no era la voluntad de Dios, que no hacían la voluntad de Dios, que es realmente el que tiene que ser libre, que es el que tiene que es lo que te da la certeza, la seguridad de que estás habitando y habitarás por siempre en el reino maravilloso de Dios. Es maravilloso esta enseñanza, es maravilloso cuando entendemos que lo que Jesús nos está diciendo acá, y cuando entendemos que la prudencia se cumple en nuestras vidas cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre, cuando vivimos en la obediencia a la palabra de Dios, a la palabra revelada, esa palabra ungida
porque la palabra de Dios, amado, quiero decirte en este día, para nosotros los que hemos creído, la palabra de Dios es una palabra ungida. Dice la palabra, esta palabra dice que no tiene necesidad ni siquiera que seamos enseñados por otro, que la misma palabra, la unción que está en nosotros, dice la palabra, déjenme buscarle acá, dice la palabra en el capítulo 2 de Juan, primera de Juan 2:27, dice que, dice la palabra que nosotros no tenemos necesidad, aquí está, dice de esta forma en el nombre de Jesucristo, pero la unción que vosotros recibiste de Él, es decir, del Espíritu Santo de Jesús, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Oh, maravilloso. Saber verdaderamente que la palabra de Dios tiene ese poder. Tenemos que aprender a vivir sostenido en la palabra del Señor. Tenemos que vivir conforme a ese orden. Ya no podemos seguir viviendo de todo viento de doctrina. Tenemos que asegurarnos de vivir conforme al maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad esta es la verdad del evangelio, la verdad de Dios que es revelada y mostrada a ustedes cada semana a través de cada programa. Esa es la verdad del evangelio, una verdad espiritual de Dios que mora en nosotros por su espíritu, que nos hace libres cada día, que nos pone en el contexto de vivir como hijos de Dios por hechos. Porque no es que Dios me hizo hijo por derecho. Sí, claro, me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora, voy a vivir en el poder de Dios. Ese poder es ilimitado, poder para quebrantar las tinieblas. Y cada día yo voy avanzando, cada día las tinieblas van pasando y yo voy constituyéndome cada día más como hijo de Dios. Y esa es la verdad del evangelio. Entonces, una vez que uso el poder de Dios, aprendo a vivir ahora como hijo de Dios, pero por hechos. Es decir, por mis obras soy reconocido. Ahora yo puedo mostrar a Cristo a través de mí. Esa es la verdad del evangelio, verdad de Dios que mora en nosotros por su espíritu. De esta manera llegamos pues al final del programa en este día. Le damos gracias infinitas a nuestro Padre Celestial. Oro y seguiré orando por todos y cada uno de ustedes, amados oyentes, los que han tenido a bien escuchar en el programa de este día. Le damos gracias al Señor por sus vidas. Le pido al Señor que siga revelando, que ponga en ustedes la necesidad de buscarle más y más cada día por medio de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. De esta manera, pues, hemos llegado al final de su programa La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para el próximo jueves, cuando estaremos de vuelta con ustedes, si Dios nos los permite, por aquí por Radio Tiempo 1200 AM. Estuvimos acompañándolos en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en el coordinación general licenciado Oliver Noguera y en el control técnico Fabián Talero, y quien tuvo el inmenso placer de producir y conducir para todos ustedes, su amigo y hermano, el pastor Henry Antúnez. Así que la cita es para el próximo jueves a la misma hora, por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Bendiciones. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.